Que hay un fenómeno en este siglo XXI que tiene que ver con las redes sociales y los vínculos que se establecen a través de esas redes sociales. Vamos a hablar particularmente de las redes en las que uno se comunica con el otro para entablar una relación amorosa, ya sea estable o un touch and go, un amigovio. Bueno, para eso hemos convocado hoy en la entrevista al señor Guido Arditi. Es estudiante doctoral de filosofía en la UBA y ha sido becado para estudiar en el extranjero en la Universidad de la República de Uruguay. Y en The Mahindra United World College en India ha sido expositor en numerosos congresos, tanto en ciudades argentinas como en el extranjero, Puerto Rico, Nueva York y Montevideo. También participa en TED por UBA y sus trabajos han sido publicados en revistas de distintos países como Argentina, Uruguay, Brasil, México y Colombia. Bienvenido, Guido, ¿cómo estás? Muy contento de estar acá. Muy contento de estar acá y bueno, de venir a hablar de este tema que nos convoca hoy que está tan en boga, ¿no? Esto del uso de las distintas redes sociales, llámese Tinder, llámese Happen, hay muchísimas hoy en día, para vincularse con el otro, ¿no? Para conocer personas. ¿Por qué pensás que uno en este siglo XXI debe recurrir a esas redes? El tema ese de la cita ciega de los amigos o te presento a alguien, caducó, está en off, está fuera de onda y esto ya no se usa, ¿o participan ambas? En algún punto lo que me parece es que la gran diferencia que existe entre una cosa y la otra es que al momento de presentarte a una persona, un amigo, un conocido, lo que fuera, te presentan exactamente eso, a una persona. Lo que sucede con las aplicaciones de este tipo, tomemos por caso Tinder, es que uno tiene la posibilidad de conocer o de la posibilidad de coincidir con cientos de personas. Entonces el riesgo es muchísimo menor, porque si vos me decís, te voy a presentar a una persona, yo sé cómo a presentar a una persona, tengo 50% de chances de que me guste o que no me guste, o de gustarle o no gustarle. Sin embargo, lo que hacen estas redes sociales en algún punto funcionan como una especie de menú, y es un amplísimo menú de humanos, de personas con las cuales vincularse. Sí, entiendo la propuesta que vos decís, claro, la posibilidad siempre es mayor, pero también es una posibilidad efímera, porque puede que uno conecte realmente virtualmente con alguien y que vos tengas una fantasía, porque manejamos, creo que no se maneja el plano más que fantástico, porque lo real, hasta que vos no conozcas en contacto físico a esa persona, todo lo que estás planteando es un plano etéreo, que tiene que ver con lo virtual. Y hasta en algún punto, no sé cuál es, si está bueno pasar de lo virtual a lo real. Yo preferiría, si en el caso mío, si me vinculara, seguir fantaseando con eso desde lo virtual y no pasarlo al plano real, porque la verdad que es menos comprometido, y si realmente tengo una vida real y una vida paralela virtual, que es lo que todo el mundo busca, buscaría que esa relación virtual sea únicamente virtual. Entiendo. Lo que me parece es que en algún punto vos fallás en comprender el marketing. Acá lo que hay es una especie de mercantilización de absolutamente todas las personas, o sea, quienes ingresan a estos dispositivos lo que hacen es armar un portfolio con las 5 fotos que consideran que son las más atractivas o las más llamativas. Y sí, hay como una fauna de fotos que realmente están súper tuneadas, súper... Y lo que hay es una especie de mercantilización de uno mismo, digamos. Uno presenta el portfolio más agradable o más apetecible que cree que puede armar. Lo que sucede es que vos trazás una línea entre una supuesta realidad y una supuesta virtualidad que no es tal. Porque tomemos por caso, a mí esta me parece como la analogía correcta como para tratar de pensar esto, que uno sabe que uno va a McDonald's, por ejemplo, ¿no? Y uno sabe que la hamburguesa que uno ve en la foto no es la que uno va a tener en el plato. Eso es así. Se ven muy distintas. La hamburguesa que está en la foto ni siquiera es comestible. No como en McDonald's, aclaro, ¿eh? No, lo bien que hacen, yo tampoco. Pero el punto es
que la hamburguesa que aparece en la foto ni siquiera es una hamburguesa comestible, es una hamburguesa que no se puede comer. Es de utilería, decís. Exactamente. De hecho ha sido maquillada, es una ilusión. Sí, la foto ha sido... Pero sin embargo... Es la misma ilusión que vemos en la foto de internet cuando ves al caballero hermoso todo musculoso, foto en el ascensor, perdón, sorry, o en el baño, azulejos, baño, y no sé, cortina, se ve papel higiénico, pero toda tuneada, el todo musculoso, super Schwarzenegger, ¿no? Bueno, y nos venden esa imagen. Claro, pero a la hora de vos comprar, o sea, a la hora de vos decidir machar con esa persona, vos tenés en cuenta eso, y a la hora de conocerlo, no es que ese previo desaparece, sino que eso forma parte de tu imagen de esa persona. Por eso, igual porque el plano de la fantasía es el que juega. Es que en lo real está implícita la fantasía, siempre. Es imposible que así no sea. Te voy a dar otro ejemplo que lo dicen Deleuze y Guattari en un libro muy famoso que tienen, que se llama El Anti-Edipo, que ellos dicen que cuando uno se enamora, uno no se enamora de una persona. Uno se enamora, por supuesto que la persona es un factor importante en el enamoramiento, pero uno también se enamora de un contexto. Y esto es fácil de visibilizar en algún punto en lo que son las relaciones de verano, por ejemplo. Uno va de viaje, sí, y conoce a una chica típico, en una playa en Croacia. Típico. Sí. Y esa misma chica, si en lugar de conocerla ahí, vos la conocías en una bailanta de Berazategui, sí, era la misma chica. Sí, pero no le hubieras dado bolilla. O te hubieses Porque el amor de verano es fugaz. Pero el amor de verano tiene esa cuestión de que uno conoce a la persona y asocia a la persona con la circunstancia en la cual la conoce. Lo mismo funciona cuando alguien conoce a la novia. Vos te referís a que el entorno es mucho más romántico, conocerlo en una playa que conocerte en una oficina. Y eso te eleva la libido, por ejemplo. Te da un sector de poder, de contexto mucho más importante que el que si la conocieras en un subte. Todavía mucho más. Eso lo que hace es capitalizar a esa persona que vos conociste. ¡Ay, ok! O sea, perfecto, claro, lo que me estás diciendo. Claro, tiene que ver con el poder económico. O sea, le das fantasía y además le das un prestigio. Sí, no tiene que estar necesariamente vinculado con lo económico, pero uno piensa, estoy en un lugar exótico, conozco una persona, una chica, y esa chica está de repente investida de toda una magia, todo un nivel de lo ilusorio, que no lo tiene si uno la conoce en el laburo o en un after en el barrio, digamos. Porque evidentemente si uno, como vos decís, tiene mucho más magia conocerse en una playa, en Croacia, en Checoslovaquia, qué sé yo, bueno, a mí me gustan las playas de Italia, en Capri. Te conoces en Capri, tiene, claro, todo un entorno maravilloso. Y tiene que ver con eso, con que vos también buscás un estándar de cultura, de nivel, que sea parejo. Sí, por supuesto. Sí. Cosa que en otro sitio no lo vas a conseguir. Claro, sí. Eso es un fenómeno del cual habla Lévi-Strauss. Lévi-Strauss tenía un término es un concepto que él tenía que lo llamaba homogamia. Que básicamente lo que quiere decir es esto, es que alguien busca un otro, pero que sea igual a uno mismo. Eso. Tanto en nivel cultural, en nivel económico, y él usaba este término y investigaba la sociedad francesa con eso, pero él notaba justamente eso, que generalmente los médicos estaban casados con otra mujer que era médica, que eran más o menos del mismo nivel socioeconómico, que vivían en más o menos en los mismos barrios. Es un fenómeno que ha existido siempre, ¿no? Que es el buscar un otro, pero que ese otro sea un igual. Que sea un espejo. Se me ocurre pensar en el amor desde el concepto de Platón, desde pensar que el amor tal vez no sea lo que nosotros creemos que es. O sea, para definir un poco lo que pensaba Platón, el amor es el tema del diálogo del banquete de Platón. Y los invitados de Agatón, que era el poeta más famoso en ese momento, pronuncian todos elogios hacia el amor, pero lo fantasean, no dicen la verdad. Es como que lo magnifican y hablan maravillas del amor, pero Sócrates no se lo cree. Y ahora contame vos un poco, ¿qué es el amor desde la filosofía entonces? No, ahí no hay respuesta posible. La filosofía... No,
Too much, too much. Cerrame por favor el bloque, no hay respuesta posible. Digamos, Listo. no hay una idea única y unívoca respecto a qué es el amor y qué es lo que el amor representa. Y cada filósofo tiene una idea distinta. Cada filósofo tiene una idea totalmente distinta de qué es el amor en algún punto, ¿no? Ahora, esta gente que va a esos vínculos, a esas redes sociales, ¿busca amor? ¿O busca solamente una fantasía, un touch and go, una relación sexual efímera? Sí, bueno, habría ¿Qué es lo que se busca cuando uno... Sí, después habría que ahí no hay una respuesta única tampoco, porque habría que analizar cada uno de los casos en particular. Pero se me ocurre, por ejemplo, yo tengo un amigo que él me decía, bueno, no hay grandes diferencias entre lo que es el Tinder, porque uno tiende a pensar justamente esto que decís vos, que esto es un fenómeno nuevo, que recién se está dando ahora, que es algo revolucionario, que viene a cambiar las reglas del juego. Sí, cambian las reglas del juego. Claro, realmente. pero sin embargo, yo tenía un amigo que me decía, no, si vos lo pensás seriamente, lo que está sucediendo es lo que sucedía en la época feudal, porque que en la época feudal venían tus padres, te decían, mirá, vos te voy a presentar a esta chica, vos te vas a casar con ella, porque ella más o menos responde a lo que estamos buscando, ella más o menos responde a nuestros intereses como familia, como clan, etc. Y si uno lo piensa, con todas las mediaciones que hay en estas redes, ¿no? Que uno puede elegir el barrio donde vive la persona, más o menos el nivel educativo, cuestiones estéticas también. Entonces, al final, uno piensa, ¿acaso no es esto la muerte del amor, si por amor entendemos aquello por eso que te es... lo digo, o sea, yo creo que es la muerte del amor, es dejar todo a un momento efímero, incluso gente que se va a conformar solamente con una relación virtual en su casa, autosatisfacción por supuesto, y creo que no va a tratar de vincularse con el otro porque el otro le significa tiempo, pérdida de libertad, dinero. Sí, en eso estamos de acuerdo. O sea, hay un montón de cosas que van a jugar atrás de este fenómeno. Sin dudas, y esto ya está jugando. De hecho, sin ir más lejos, yo tengo amigas, mujeres que tienen más o menos mi edad, yo estoy por los 30 años, y lo que me dicen es que, bueno, antiguamente ya salían con su grupo de amigas, se sentaban en un bar, y en algún momento de la noche se iban a acercar un grupo de chicos, iban a pedir si podían compartir la mesa, iban a saludarlas, etc. Me dice que esto prácticamente dejó de pasar. Que hoy en día ellas van al bar, se sientan entre ellas y los pibes, los chicos están ahí, están con su celular, con la cerveza, están en la de ellos y ya no existe ese approach, digamos, face to face, ¿no? Ese approach directo en carne y hueso. No, es más, te lo digo por experiencia, yo salgo con mis amigas y a veces pienso que tienen miedo de acercarse o hasta vergüenza. O sea, solo miran, de repente ponele alguno que otro viene y se te acerca y te dice, ¿me sacás una foto con el grupo de amigos? Entonces vos pensás que eso es para conectar. No, se sacan la foto con el grupo de amigos y te dicen gracias. Y vos decís, no puede ser que ni siquiera tengan la delicadeza de acercarse. O sea, es como que hay miedo al otro. En eso sí, estaría de acuerdo. Estaría de acuerdo porque en algún punto yo coincido con vos, o sea, la vergüenza existió siempre. La vergüenza existió siempre, es una característica humana. Tímidos. De hecho, yo era súper tímida y no sé cómo un día, señoras y señores, vencí mi timidez y soy una comunicadora social. Pero creo que ha sido porque he sido la persona más tímida. De chica yo no quería ni que me vieran, me escondía. Venían visitas y yo salía del patio para que no me vieran. O sea, y calculo como que a la gente le pasa que no pueden vencer su timidez. Claro, y incluso ahora es todavía peor porque en algún punto cuentan con un dispositivo que puede ayudarlos a seguir adelante. Claro, aún siendo... Con el Tinder, con todo eso, siguen manteniendo su timidez y tampoco quieren salir de ahí, porque eso les resulta mucho más cómodo que encarar a alguien personalmente. Claro, sí, aparte no hay... Es un esfuerzo sí. Salir del yo. Totalmente, además no hay rechazo, en el Tinder no hay rechazo. Por más Siempre que va a haber alguien que te hable. No, y además uno no vivencia el rechazo, porque uno, digamos, yo te encuentro a vos en Tinder, pongo me gusta y si vos no lo ponés yo no me entero. Si vos después no ponés me gusta para mí, yo no me entero. El momento en el que vos me rechazás, en el momento que vos ves mi foto y la rechazás, yo no estoy ahí al lado tuyo. Entonces yo el rechazo no lo vivencio. Claro, simplemente es una opción menos. Simplemente es una opción que desaparece porque aparte uno tarda
5 segundos en aceptar o rechazar un perfil de Tinder. Entonces, aunque yo te haya cruzado en Tinder, ni siquiera me acuerdo después que si te crucé, si te puse me gusta o no me gusta. Pero bueno, el tema es también el tiempo que uno le dedica a esto. Hay gente que le dedica mucho tiempo porque es su prioridad el buscar conectar con el otro. ¿Cómo es el manejo del tiempo? ¿Es un tiempo vacío y ocioso o es un tiempo determinante y obsesivo que lleva a esa persona a estar permanentemente pensando en conectarse con el otro? Claro, lo que pasa es que a la hora de evaluar el uso de las redes sociales, para las redes sociales del tipo como Tinder o Happen, las que son para conocer una pareja, uno no puede disociar ese uso del uso general del celular. Digamos, hoy por hoy ya estamos acostumbrados, estamos chipeados para usar el celular absolutamente todo el tiempo. Digo, hoy en día el que se va al baño sin el celular se queja, digamos. ¿Vos decís? Totalmente. Y la cantidad de gente que se le cae en el inodoro. Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Y después salen entonces esos tutoriales, cómo sacar el celular del inodoro. Exactamente, porque es una constante. Vos vas viajando en el colectivo y están todos con el celular. Entonces es difícil ahí disociar lo que es el uso de estas redes del uso del celular, porque al fin de cuentas es la misma cosa. Como uno ya está acostumbrado a usar el celular 24 horas por día, sumar una aplicación más no hace la diferencia. Entonces uno lo usa con la frecuencia con la que ya usa el celular. No hay una diferencia ahí entre una cosa y la otra. Vamos a cerrar esta entrevista. El señor Guido Arditi nos dio todo un panorama filosófico de cómo conectarse y qué son estas redes sociales amorosas. Para cerrar, vamos a escuchar a Yasmín Levy. Alegría se llama como mi nombre, a Yelena. Alegría este track. Y te voy a decir algo que es lo que a mí me parece. El vacío que ahora siento no lo llena el alimento, ni el vino, ni el agua. Señoras y señores, el amor que es la vida. Chau, chau, hasta el sábado que viene.